Buenos días a todos. En primer lugar, disculpad estos breves minutos que hemos tenido de retraso. Hemos tenido que atender a los medios y ese ha sido un poco el motivo de que nos hemos demorado, como digo, estos minutos. Voy a esperar un minuto más a que la gente se vaya incorporando, que yo lo voy viendo aquí en el propio Zoom. Y empezamos. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a las personas que os habéis acercado hasta aquí. Ir saludando también a los que os encontráis al otro lado de las pantallas. Y, por supuesto, dar las gracias en primer lugar al Club de Calidad, a Guiomar, antigua compañera, con lo cual este año, si cabe, hemos organizado este evento con más cariño que en otras ocasiones. Daros las gracias porque un año más, y creo que van, no sé si 8 o 9 ya, por ahí andará. Hemos organizado distintas actividades de índole empresarial con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente y este año no podía ser menos. Agradecer también en este caso a los dos ponentes que van a intervenir hoy, a Ana, que se encuentra con nosotros aquí en FADE, que es socia de Baciero, y también a César Aliaga, que se encuentra en este caso en Valencia y al que podréis escuchar en unos minutos a través del Zoom, y que será también una de las personas que van a intervenir esta mañana, hablando de un tema que, aunque estamos ya en el mes de junio y entraba en vigor en enero de este año, yo creo que sigue siendo de interés y de inquietud por parte de las empresas. Y prueba de ello es el elevado número de personas que os habéis inscrito a la sesión, tanto, bueno, las que estáis aquí sois menos, pero a través de, como digo, de la plataforma Zoom hay un montón de gente ahora mismo ya siguiéndonos. Es un impuesto que grava a los envases de plástico no reciclable y siguen existiendo dudas de exactamente a qué tipo de productos aplica, en el caso de que se exporten, se importen, cómo funciona el mecanismo, y para ello, como digo, tenemos esta mañana a dos expertos, tanto en la parte técnica como en la parte más legal, para hablar de la materia. Yo me quedo aquí, le voy a ceder la palabra en este caso a Guiomar para que os pueda saludar también y luego ya entramos en materia. Perfecto. Bueno, yo voy a ser breve para recuperar esos minutillos que perdimos en el inicio, si os parece. Bueno, agradecer nuevamente y sin ser muy pesados, pues a FADE que siga contando con el Club de Calidad o que sigamos contando recíprocamente para organizar este día, a los que estáis aquí, a Baciero y a Itene por acompañarnos y a los que nos estáis siguiendo online. Este año se celebra el 50 aniversario, si no me equivoco, desde que la ONU decidió lanzar un Día Mundial del Medio Ambiente, y en ese sentido creo que es de recibo y es lógico seguir haciendo actuaciones que remarquen este día. En ese sentido, como comentaba Leticia, este impuesto ya entró en vigor en enero, pero todavía sigue habiendo dudas sobre su alcance o la delimitación del alcance del mismo, tanto por esa utilización o las alternativas reales que se pueden tener en el tema del uso de envases no reutilizables, que será un poco en lo que nos ayude César, y luego, por otro lado, haciendo hincapié o marcando una especial atención a todos los trámites administrativos que lleva la gestión de este impuesto, que es en lo que nos echará un cable Ana. En ese sentido, agradeceros a todos que hayáis tenido interés en nuestra jornada y nada, yo creo que nos ponemos en materia. Pues gracias, Guiomar. Vamos a entrar entonces ya en materia. Solamente indicaros que, bueno, una vez que finalicen las intervenciones, tanto César como Ana, daremos paso a las preguntas, tanto a las personas que os encontráis aquí, como en este caso a través del icono de preguntas y respuestas, a los que os encontráis conectados a través de Zoom. Tenemos ya alguna que nos habéis ido enviando, que serán las primeras a las que intentaremos responder en todo caso. Bueno, César, entonces, cuando quieras, te puedes conectar y compartir pantalla y demás. Venga, gracias. De acuerdo, oye, muchísimas gracias. Un placer estar hoy con vosotros. Agradecer a FADE por la invitación. Y nada, disculparme también por no estar allí presencialmente, me hubiera gustado, pero es verdad que ahora con los tiempos que corren y con la cantidad, ¿no?, de actividades que hacemos, es un poco complicado por tema de agenda muchas veces, ¿no?, estar en todos los eventos. Pero bueno, es lo que decía, un placer para mí. Y nada, voy a compartir la pantalla. Os pido que me aviséis si la podéis visualizar correctamente. A ver, un momentito, compartir.
A ver, creo que ya la deberíais estar viendo en pantalla, ¿no? Se ve, se ve. Se ¿Se ve? hará... Sí, perfecto, César. Perfecto. Vale, bueno, pues el objetivo un poco de la jornada de hoy es hablar sobre este impuesto, pero quería aprovechar, ¿no?, comentándolo también con las compañeras, ¿no?, de contextualizar un poco este impuesto, de dónde viene y en qué punto nos encontramos, porque no es lo único que va a ocurrir, ¿no? Van a ocurrir más cosas en los próximos meses, de la mano un poco del reglamento europeo, y por eso quería un poco contextualizar este impuesto en el marco general, ¿no? Entonces, bueno, iba a hablar, pues eso, de la ley de residuos, que es donde aparece este impuesto, también del proyecto de Real Decreto, para luego ya centrarnos en este impuesto, ¿no? En cuanto a qué es el impuesto, qué alcance y qué exenciones y certificaciones tiene. Bueno, aquí tenemos un poco el plano legislativo a nivel europeo y a nivel nacional. Hay muchas más cosas, pero bueno, esto es, digamos, lo más importante que se ha publicado en los últimos años. Tenemos, pues bueno, a nivel europeo, pues estas directivas de envase, residuos de envase, directiva de residuos, y luego pues esta directiva de plástico de un solo uso, la directiva SUP, que seguro que también conocéis, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues España ha recogido todas estas obligaciones y ha generado estos dos documentos el año pasado, en 2022, la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases, ¿vale? La ley se publicó en abril y el Real Decreto de Envases en diciembre. Entonces, bueno, hay novedades muy importantes en los dos documentos, los vamos a repasar ahora rápidamente. Y bueno, comentaba un poco que esto no ha acabado porque tenemos en borrador el Reglamento Europeo de Envases. Este reglamento, si habéis tenido ya la oportunidad de poderlo revisar, pues tiene objetivos pues muy intensos también. También se menciona como que se va a priorizar, obviamente, este reglamento. O sea, Europa quiere que no se bloquee el mercado, que tengamos un mercado común 100%, y por tanto sí que es probable que este reglamento venga a puntualizar, incluso a anular algunos de los objetivos de otras legislaciones de los Estados miembros, ¿vale? Por tanto, que habrá que estar muy pendiente de lo que dice finalmente ese reglamento europeo. Yo sí que he tenido la ocasión de leérmelo de cabo a rabo y de hacer puntualizaciones, comentarios técnicos, vosotros también seguramente los habréis hecho, y por tanto estamos un poquito a la espera de ver cómo queda finalmente este reglamento. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco a nivel nacional de lo que tenemos ya publicado, que es la ley y el Real Decreto. Entonces vamos a empezar con la ley. La ley habla del impuesto, pero bueno, también habla de más cosas. Entonces vamos a verlo un poquito en detalle. Habla aspectos como reducción del consumo. Insta a reducir los vasos de bebida con tapas y tapones. Pensemos en los vasos pues, de refrescos de casas de comida rápida, por ejemplo, es ese tipo de vasos. Y también incluso pues, recipientes alimentarios también del mismo uso, de consumo inmediato. En este caso se tiene que reducir, como veis en la pantalla, pues bastante, en el año 2026 a la mitad con respecto a lo del año pasado, y en el año 30 un 70% de reducción. Y también se prohíbe la venta gratuita. De hecho, probablemente ya lo habréis visto, que cuando vais a estos establecimientos, cuando pedís con comida en casa, y os llega este tipo de comida, en el ticket ya aparece, no se cobra y aparece desglosado pues este vaso o este recipiente de consumo inmediato, ¿vale? Eso viene a partir de la ley de residuos. También, bueno, comentar que se prohíben en plástico muchos elementos, como los que aparecen aquí en pantalla: bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, pajitas, palitos de globo. Bueno, el otro día, por ejemplo, compré un palito un globo a mi hija y vi pues que realmente es así, ¿no? El palito de los globos ya son de papel, ¿no? En muchos casos se prohíbe en plástico, ¿no? Entonces todo esto viene de Europa y la ley se ha hecho eco de este objetivo y lo ha incorporado a nivel nacional. En cuanto al diseño, también se habla de aspectos como el contenido en material reciclado. Se establece un 25% mínimo para botellas de PET y un 30% mínimo en el año 2025 y en el año 30 para todas las botellas de bebida, sean de PET o sean de otros polímeros, un 30% de material reciclado, ¿vale? También se obliga a que las tapas y tapones queden adheridos a la botella. Seguramente también lo habréis visto, que algunas marcas están sacando ya pues el tapón, que lo puedes desenroscar, pero se queda, ¿no? Se queda pegado, se queda adherido a la botella, no se puede separar, ¿no? Esto lo hacen pues, para que no se pierda en el proceso y se pueda reciclar mejor. Y será obligatorio de aquí a un año
será obligatorio en todas las botellas de menos de 3 litros. Por tanto, lo vamos a ver en todas ellas. Y por último, aparece esta nueva fiscalidad. Es verdad que no únicamente aplica al plástico, aplica a más cosas. De hecho, hay una fiscalidad para los envases de plástico, que la vamos a ver muy en detalle después, pero también para la deposición en vertedero, ¿no? En el caso de envases plásticos, pues aplica, luego lo veremos, a los envases de plástico, muy importante, que no sean reciclados y que no sean reutilizables, ¿vale? Es decir, el plástico, por ejemplo, reciclable sí que paga, ¿eh? El que no paga es el reciclado y el reutilizable, ¿vale? El reciclado, la diferencia es, algo puede ser reciclable, como digo, pagaría, pero no tener material reciclado en su interior, es decir, que sea material virgen, ¿no? Cuando sí, cuando no paga es cuando el material es reciclado, es decir, cuando contiene material reciclado en su interior, cuando está fabricado a partir de material reciclado, independientemente de si es reciclable o no reciclable. Esto es importante, este matiz. Y se paga 45 céntimos de euro por kilo de ese plástico no reutilizable, no reciclado. Y el impuesto al vertedero, pues también es hasta 40 euros por tonelada, y esto lo que se ha utilizado es para un poco desincentivar la deposición en vertedero, es decir, que sea más rentable utilizar ese plástico o ese material para otros usos que para el vertedero, ¿no? Por tanto, esto son una fiscalidad que se denomina un poco desincentivadora, porque lo que hace es penalizar pues, el plástico virgen o penalizar la deposición en vertedero, ¿no? Es un poco lo que persigue esta ley. Ahora lo vamos a ver más en detalle después. Y bueno, quería también brevemente comentar los 4 pilares más importantes del Real Decreto. Este Real Decreto no tiene nada que ver con el impuesto. Recordemos que el impuesto viene de la ley de abril y el Real Decreto se publicó en diciembre, ¿vale? Este Real Decreto establece, en mi opinión, un poco tras analizarlo y digamos, revisarlo en detalle, 4 pilares, 4 obligaciones que básicamente son los pilares de la sostenibilidad de los envases, o la jerarquía de residuos, o las 3 Rs, ¿no? Como lo queramos llamar. Pero al final establece la reducción o prevención, por eso digo lo de las 3 Rs, ¿no? La prevención, reducción, la reciclabilidad, la reutilización y el contenido en reciclado, ¿vale? Y de cada uno de ellos se han establecido objetivos cuantificados y con un calendario muy claro. Es decir, de todos estos 4 objetivos hay un calendario muy concreto, muy claro, que debería ser recogido a la hora de establecer un poco las estrategias a nivel empresarial en los próximos años, ¿no? En cuanto a prevención, se menciona reducir el 13% y el 15% de los envases respecto a 2010, respectivamente en el año 25 y en el año 30. También reducción de las botellas en un 20%. También, seguro que estos sois conscientes, ¿no? También de la prohibición de la venta de frutas y verduras envasadas de menos de 1,5 kg, es decir, no estará permitida o no está permitida la venta de frutas y verduras de menos de 1,5 kg, salvo algunas excepciones como está en color verde, variedades protegidas, registradas, o siempre y cuando pues, el Ministerio y la ESAN para algunas frutas establezcan una excepción por sus características porque se pueden dañar, ¿no? Pero de forma general se prohíbe el envasado de frutas y verduras de menos de 1,5 kg. O sea, tienen que ser a granel. También se establece espacio mínimo para la comercialización de productos a granel. Eso en cuanto a la reducción. Segundo punto de los 4, reutilización. Reutilización, bueno, es también algo muy interesante, muy llamativo, muy transgresor, digámoslo así, porque se establecen objetivos específicos según el año y según la tipología de producto de envase, ¿no? Para bebidas se establece un 10% en 2030, es decir, una de cada 10, en envase doméstico estamos hablando, un 10% de bebidas tendrá que ir en envase reutilizable, es decir, cuando vayamos al supermercado, de aquí a 6 años y medio, ¿no? Tendremos que, pues, una de cada 10 botellas que nos encontremos en el supermercado serán reutilizables. A día de hoy, pues es un 0, ¿no? Prácticamente no hay nada reutilizable en botella en supermercado, ¿no? Vemos que el salto es muy importante. Y de hecho, otros envases, no estando en un 10, será un 5. El 10 lo han dejado para 2035, ¿vale? Lo mismo, en 2035, de aquí a 10, 12 años, pues de cada 100 envases que tengamos en el supermercado, de cualquier producto, el 10% serán reutilizables, ¿no? O sea, imaginaros el esfuerzo que va a haber que hacer a nivel empresarial para llegar a este objetivo, ¿no? De que se reutilice el 10% de los envases domésticos
de cualquier tipología que haya en supermercado. Y a nivel comercial e industrial, los porcentajes son más altos, un 20% y un 30%. O sea, aquí entrarían pues, pallets, cajas, flejes, films, habrá algunos que sean más sencillos y otros más complicados, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿no?, que es importante tener estos datos porque es importante a la hora de agendar pues, las acciones que haya que hacer a nivel empresarial en los próximos 10-12 años. El tercer punto es la reciclabilidad. Aquí el dato es muy directo, ¿no? Es que en 2030 todos los envases, todos, tendrán que ser reciclables, ¿vale? Afecta a cualquier tipo de envase, pues de cualquier material. Esto también comentar que en el reglamento europeo también aparece en esta línea, con lo cual esto ya es algo que se ha asumido como algo que vamos a tener que llegar, ¿no? Que no se va a poder comercializar ningún envase que sea reciclable. De hecho, en este caso se habla de la norma TC430, ¿no?, que es la norma de reciclabilidad. Y por último, contenido en reciclado, se habla de contenido mínimo para los envases de PET en 2025, un 25%, para los envases de plástico un 20% y en 2030 un 30%. Y sí que se pormenoriza por tipología de envase. Por ejemplo, pues para frascos, que se entiende que es más sencillo, un 35%, para, por ejemplo, pues botes, tarros, bandejas, etcétera, un 15%, se entiende que es más complicado, como también para películas de plástico, pero vamos, va a haber que hacer también un esfuerzo muy importante para introducir material reciclado. En el caso del PET está más avanzada la cosa, pero en el caso de otros polímeros, pues está mucho más, o sea, queda todavía mucho más por hacer, ¿no? Y además tenemos la limitación de que no hay disponibilidad amplia de estos productos o de estos plásticos para aplicaciones de food contact. ¿Vale? Luego lo veremos, pero aquí también hay una certificación que es el que te permite demostrar que el contenido reciclado es el que toca. Vale, y luego ya vamos a ir, después de este repaso, que quería un poco pues, aprovechar también esta jornada de hoy para ya contextualizar todo esto, porque no es todo el impuesto, o sea, hay mucho más allá del impuesto, pero bueno, recordemos que esta sesión de hoy es centrada en el impuesto, entonces vamos allá, vamos a ver este impuesto en qué consiste, cómo funciona y a quién le afecta, ¿no? Entonces, este nuevo impuesto al plástico, como decíamos, afecta al plástico virgen y al plástico no reutilizable. Es decir, para no pagar, tiene que ser o bien que sea reciclado o bien que sea reutilizable. Son las dos vías de no pagar el impuesto. Son 45 céntimos de euro por kilo, es decir, sube bastante porque al final son 450 euros por tonelada, ¿no? Lo cual está encareciendo el plástico. Aplica, como decíamos, a plástico no reutilizable y también a productos semielaborados que se van a convertir después en envases, ¿no? Como por ejemplo pues, preformas, láminas, etcétera. Afecta, esto es muy importante, a los fabricantes de los envases, es decir, no es un pago como el punto verde de Coembes que le afecta al envasador, no, le afecta al que fabrica ese envase, ¿vale? O sea, el fabricante paga este impuesto, el envasador pagará el punto verde como siempre, ¿no? Y si el fabricante no está en España, que es la pregunta también del millón, pues el que paga es el que lo importa, es decir, la empresa que pone en el mercado español, ese envase plástico, ¿vale? Solamente paga el plástico virgen y no tiene nada que ver si es de España ese plástico o no es de España. O sea, antes sí que hubo un momento, se eximía únicamente al plástico reciclado que se produce en España, pero a día de hoy no. O sea, se aplica evidentemente el material, si es virgen paga, si es reciclado no paga, independientemente de su origen. Y se paga al finalizar el trimestre natural. Esto luego lo vamos a ver en la segunda presentación, ya con mi compañera, pero bueno, esta parte para que es también un poco como introducción, para hacer esa pequeña introducción, pues se paga al finalizar el trimestre. Y bueno, entró en vigor el día 1 de enero. Bueno, la forma de certificarlo es la 15343, la forma para no pagar, ¿no? Para eximirse el pago del impuesto. Y bueno, vamos a ver el tema del alcance. El alcance ya lo he repetido varias veces en la presentación de hoy, pero bueno, es un tema importante y yo creo que es importante que lo repitamos, lo tengamos todos claro, que el envase de plástico que no paga es el reutilizable y es el reciclado, por tanto el alcance es envase de plástico no reutilizable, producto semielaborado, producto de cierre, para comercializar y para presentar mercancías, y solamente se paga por el material virgen.
Y bueno, vamos a ver, esto sí que lo he querido poner, esta transparencia la hemos preparado también un poco pues, para dejarlo claro, medianamente claro, tanto cuál es el ámbito del impuesto como cuáles son los supuestos de no sujeción, es decir, lo que directamente no le afecta al impuesto, así como las exenciones, es decir, cuándo estoy exento de ese plástico, o sea, de ese pago al impuesto, ¿vale? Entonces, esta slide es como muy directa y muy clara de lo que paga y lo que no. Entonces, ámbito del impuesto, lo que hemos dicho, envases de plástico no reutilizable, producto semielaborado destinado a envase, aunque no sea el envase final, y luego productos de plástico de cierre, comercialización o presentación de mercancías, por ejemplo, un tapón, o algo que se utilice para presentar una mercancía o pues, un stand que se utilice pues, como para colocar y para poder, ese envase secundario que se utiliza para presentar la mercancía, ¿vale? Todo esto tiene que pagar. ¿Cuándo no hay que pagar? ¿Vale? Pues cuando el producto se destine fuera de España. Es decir, si yo un producto lo fabrico aquí en España, pero luego se va a ir fuera, ¿vale? Puedo luego recuperar ese dinero. Es decir, lo que va fuera de España no paga, es un impuesto nacional. Únicamente lo que se vaya a comercializar y se vaya a quedar aquí como residuo aquí en España. Tampoco pagan tintas, pinturas, lacas y adhesivos, que muchas veces está un poco en la línea roja, ¿no? Un adhesivo es un envase, es una pintura, pues todos estos compuestos que no son físicos, que son más sustancias, por decirlo así, todo eso no pagaría impuesto, aunque su base sea polimérica, ¿vale? Y luego también productos que no estén diseñados para ser entregados con mercancías. Esto básicamente es porque no son envases, es decir, si no están diseñados para ser entregados con mercancías, básicamente no es una mercancía. O sea, no es un envase porque no es una mercancía. Y luego, por último, las exenciones. ¿Qué estaría exento? ¿Qué estaría el exento del pago del impuesto? Pues los productos semielaborados de cierre, o sea, todo lo que tenga que ver con productos de medicamentos, productos sanitarios, ¿vale? Es decir, aunque están en base, pero están utilizados para el producto sanitario o medicamento, no pagaría el impuesto. Luego también rollos de plástico de uso agrícola o ganadero, es decir, todos estos rollos de producto, pues eso, que sean pues para utilizar pues para hacer invernaderos, etcétera, todo esto no paga impuesto, pero bueno, está claro porque es que realmente esto no es un envase. Es decir, aquí un fil de invernadero no es un envase, por tanto, pues sí que se menciona que no paga, pero es por ese motivo, ¿no? Porque no es un envase. También cuando son menos de 5 kilos al mes, también estaría exento. Es un pequeño productor importador, con lo cual ahí tampoco habría esa necesidad de pagar el impuesto. Y luego también productos semielaborados que no vayan a ser utilizados como envase. Es decir, si es un producto semielaborado que pudiera ser envase, pero que no se va a utilizar como envase, pues no pagaría. ¿Vale? Sé que sobre esto es como algo muy general y luego habrá 1000 dudas, 1000 casuísticas concretas de cada empresa. Pero vamos, estos son como las líneas maestras un poco que nos menciona esta legislación. Entonces, bueno, aquí también hemos querido, porque bueno, hay muchas dudas que de hecho algunas se han despejado ya. De hecho, lo ideal, si tenéis duda, mi consejo es que lancéis una consulta vinculante al ministerio para que os lo digan. De hecho, muchas ya se han contestado. De hecho, pues seguramente vosotros hace unos meses había dudas y ahora ya muchas se han contestado y se han aclarado, ¿no? Yo lo que sí que me gusta siempre es recordar estas 4 definiciones de lo que es un envase y lo que no lo es, porque recordemos que lo que paga es cuando es un envase, si no es envase no paga. Y el envase es cuando se utiliza para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancía, ¿no? Y una mercancía es una cosa mueble que se hace objeto de trato o venta. Es decir, si tenemos un film que se utiliza para envasar una mercancía, o sea, algo que vayamos a tratar o a vender, entonces sí que es un envase, sí que estará aplicado el impuesto ahí, pero si vamos a envolver una cosa que no sea una mercancía, porque su objetivo no sea tratar o vender, en ese caso entendemos, ahí siempre hablo desde un poco el alcance técnico de ITN, un poco basándonos en las definiciones, pues que no sería un envase. Esto lo digo porque en algunos casos sí que había alguna duda, ¿no? De pues, algún fill, por ejemplo, pues que de hecho se ponía como que sí que tenía que pagar, ¿no? Entonces ahí, por eso os digo, cuando haya dudas hay que preguntar cómo está vinculante, pero recordemos eso, que si se utiliza para envasar algo que no sea una mercancía, no tendría por qué ser un envase, no tendría por qué pagar impuesto, porque la definición de envase es contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancía, ¿no? Entonces, de aquí sí que quería comentar también estas dudas o estas observaciones de ITN
ya os digo, muchas de ellas ya se han aclarado, ¿vale? Pero en un primer momento sí que hubo mucha duda y aquí quisimos también hacer esa interpretación de ITN pues, para poderlo aclarar. Por ejemplo, hay ejemplos de productos que sí que parece que sí que pagaban impuesto inicialmente en la legislación, pero pensábamos de CN que se debería aclarar, y de hecho en muchos casos se ha aclarado ya, si está destinado a ser llenado en el punto de venta, ¿no? Por ejemplo, bobina retráctil, bolsita para bocadillo, bolsas para envasado al vacío, ¿no? Todos estos productos que en teoría están afectados, pero en nuestra opinión se debería puntualizar si se va a utilizar para el envasado de productos, ¿vale? En segundo lugar, si permanecen toda la vida útil junto al producto. ¿Por qué? Porque si un producto está toda su vida útil con el producto, ya no es un envase, es parte del producto. Es decir, como mencionábamos antes, el envase sirve para contener, proteger, manipular, distribuir, pero no para consumir, ¿no? Cuando ya es para consumir, ya dejaría de ser envase y se convertiría en producto. Por eso, una cápsula de café se considera que no es un envase, porque no es para distribuir, presentar el café, ¿no? Realmente es que tú no puedes consumir ese café si no es a través de esa cápsula, ¿no? Por tanto, en algunos casos como pues, productos de papelería, por ejemplo, pues, contenedores, o sea, estuches de papelería, por ejemplo, productos de perfumería, etcétera, ahí, en nuestra opinión, habría que puntualizar pues, cuando sea para transportar ese producto. Es decir, cuando no vaya a estar toda la vida útil conteniendo ese producto, porque de lo contrario ya no es un envase, es un producto, y por lo tanto debería estar fuera del alcance del impuesto. ¿Vale? Luego también otro punto a aclarar, que ya os digo, muchos se han aclarado ya, es productos que aparecían como que sí que pagan impuesto, como pajitas de bebida, vajilla de plástico, etcétera. Todo esto es curioso porque realmente está prohibido. Es decir, no está permitido vender ya en plástico de un solo uso pajitas para bebida. Por tanto, no es que tenga que pagar, es que realmente no se puede ya ni siquiera comercializar, ¿no? Independientemente de si se paga o no se paga el impuesto. Y bueno, algunos ejemplos más. Cinta de embalaje. Claro, ahí consideramos que es un supuesto de no sujeción y de hecho, bueno, sí que sabemos que ha habido preguntas y respuestas a este respecto, ¿vale? Luego, por ejemplo, los estuches portalentillas, minas, entendemos que es lo mismo, que no sería un envase, por tanto, no debería ser considerado envase, ¿no? Bueno, perdona, el tema de las cintas de embalaje era como supuesto de no sujeción, ahí estaba la duda, pero es todo lo contrario. Realmente una cinta de embalaje sí que podría ser un embalaje, ¿no? Que se utilice pues, para embalar un producto. Pero sí que es cierto que se ha considerado como un adhesivo y por lo tanto se considera que no paga, ¿no? Entonces también ahí pues, estaría, según esa consulta, como fuera del impuesto. Entonces pues habría que verlo también, ¿no? Si tienes también alguna duda en este respecto, lo ideal es hacer esa consulta. El tema también de ambientadores, que pone, pues como, o sea, que pensamos que también se debería indicar lo mismo. Hay ambientadores que son envases, ambientadores que no lo son. Depende de si el producto que ambienta está dentro de ese envase toda la vida o no toda la vida, ¿no? Si está toda la vida ya es un producto. Si es solamente para transportar ese ambientador, pues entonces sí que sería un envase, ¿no? Ese me parece que es importante. Y lo mismo, pues con los sticks de desodorante, que habría que aclarar porque sí que aparece como que no está afectado, pero hay algunos sticks que son envases y otros que no. También lo mismo, dependiendo de si se extrae o no ese producto desodorante de ese recipiente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un spray, ¿no? Pues, lógicamente un spray es un envase, porque el desodorante está en su interior y tú no puedes utilizarlo si no, o sea, al final de la vida útil, ese desodorante se ha acabado y lo que nos queda es ese envase, ¿no? Ese envase de desodorante. Por lo tanto, también es importante aquí ver, aclarar si es un envase o no es un envase. Y bueno, ya por último, para acabar, las exenciones, lo que decíamos, para no pagar impuesto hay dos opciones, o que sea reutilizable o que sea reciclado, ¿vale? Son las dos opciones para no pagar el impuesto. En este caso, pues tenemos la 13429 como método para demostrar que un envase es reutilizable y la 15343 para considerar que un envase es reciclado. Entonces, desde ITN estamos dando este servicio, estamos no únicamente ayudando a demostrarlo, sino en algunos casos haciendo una reconversión
para que un envase pueda considerarse reutilizable o reciclado, haciendo ese cambio pues, para un poco pues, avanzar y también, de paso, ¿por qué no?, pues, evitar el pago del impuesto. En el caso de la reutilización, pues hay una ola, digamos, de cambios hacia envase reutilizable, porque como hemos dicho, además de que no paga, es que es tendencia y además hay un requisito mínimo de reutilización de envases, como decíamos antes, para 2030. Y aquí, bueno, pues lo que hacemos es, en el caso de que sea reutilizable ya, lo demostramos a partir de la norma, C429, y en el caso de que no lo sea, lo que hacemos es montar el circuito, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, pues un envase reutilizable que tiene un doy pack, en este caso, que sirve un envase como envase auxiliar para rellenar en casa. Es decir, cuando se acaba ese envase o ese producto, se rellena con el envase auxiliar. Entonces, aquí, como decíamos, lo que hacemos es reutilizarlo y lo que hacemos es rellenarlo para darle más usos a ese envase reutilizable. Y en cuanto, bueno, aquí vemos algunos ejemplos, reutilizables hay de muchos tipos, tenemos pues, pallets y cajas, que es el caso tipo de toda la vida, pero también tenemos tema de bidones que podemos lavar y poder reutilizar a nivel también empresarial. Tenemos este caso del envase auxiliar, ¿no? Lo que decimos el refill rellenable, tenemos los casos de Oreca, incluso rellenado en el supermercado, ¿no? Se podría también tantear el tema del rellenado de, por ejemplo, zumos, además que se puedan rellenar varias veces con zumo. O sea, tenemos sistemas abiertos, cerrados y mixtos, se puede rellenar a nivel empresarial, en el supermercado, en casa. O sea, lo ideal es crear o generar ese circuito de reutilización específico para cada caso. Entonces, pues aquí desde ITENE nos ofrecemos a poderos apoyar, pues si tenéis esa inquietud de reconvertir vuestro envase en reutilizable, pues os damos esa posibilidad de apoyo para primero generarlo, crear ese circuito y después demostrarlo o certificarlo. Y en contenido reciclado también, desde ITENE somos auditores también en Reciclas y lo que hacemos es auditar tanto al reciclador como al transformador para ver pues, ese contenido reciclado real, y a partir de aquí se desarrollan o se preparan unos certificados que son los que son necesarios para luego poder eximirse el pago del impuesto, ¿vale? Aquí sí que comentar pues, que es un mínimo del 10% para poder tener esa certificación. Con el caso de Reciclas, pero vamos, si tenéis dudas, comentarnos. Durante este 2023, una declaración responsable es suficiente para no pagar el impuesto, pero en el año 2024 ya se exige esa certificación con la 15343 para no pagar el impuesto de un envase reciclado. Y bueno, esta era la información que quería comentar con vosotros en cuanto al impuesto, a otras obligaciones, tendencias que tenemos en el campo del envase. Y bueno, simplemente pues ofrecerme pues, para poder apoyaros, ayudaros en toda esa transición, ¿no?, hacia la economía circular y hacia la reutilización y el contenido reciclado de los envases, para también de paso pues, no pagar ese impuesto. Y bueno, y a partir de ahora hemos visto la parte más técnica, después vamos a ver ahora, ¿no?, pues también la parte más administrativa de la mano de mi compañera. Pero bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario que queráis realizarme. Muchas gracias. Pues muchas gracias, César. Si dejas de compartir pantalla, empezamos a compartir la de Ana, y como acabas de decir, pues ahora vamos a ver un poco la parte más procedimental, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues vamos a ver si no nos falla. Si me confirmas, César, que tú lo estás viendo bien. Sí, ¿eh? Perfecto. Pues nada, Ana, cuando quieras, bueno, intenta con esto y si no, te voy pasando yo cuando me digas, a ver si hay suerte. Creo que no, ¿eh? Bueno, pues nada, te paso yo, no te preocupes. Bueno, nada, en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a FADE y al club por organizar esta jornada. Es un placer siempre para Baquer y para mí poder participar en este tipo de charlas. Como decía César, me toca a mí hablar un poco de la parte más formal del impuesto y bueno, un poco más de cumplimiento de obligaciones, y luego, bueno, pues tocaremos también un poco el tema de infracciones y sanciones específicas que se prevén. Entonces, el esquema que seguiremos,
Leticia, si me pasa. Sí, bueno, nada, es un poco eso, repasar un poco la normativa y las distintas fuentes interpretativas que a lo largo de este año han ido apareciendo. Nos centraremos un poco en las obligaciones que surgen una vez que me convierto en contribuyente, pues bueno, que será el alta en un registro territorial de la agencia tributaria, luego la presentación, en su caso, de los modelos para pagar el impuesto correspondiente. Luego también hay unas obligaciones formales en función de si soy fabricante o adquirente intracomunitario, pues de llevanza de una contabilidad de existencias o de llevanza de un libro registro de existencias. Y bueno, luego, como os comentaba, pues hay unas infracciones y sanciones específicas de este impuesto. La dinámica un poco del impuesto es como otro impuesto especial. Quizás los impuestos especiales de fabricación, por ejemplo, pues están muy, bueno, por sectores más específicos, y esto pues nos alcanza un poco, por decirlo así, a lo mejor a muchos sectores de la actividad. Digo la dinámica porque quien esté familiarizado con esos impuestos especiales, pues al final va a ver un poco que el tema de que hay un alta en un registro específico con una tarjeta acreditativa en la EAT, que hay una llevanza específica de una contabilidad relacionado con ese impuesto, pues también es habitual en otros impuestos, pero bueno, que lo cierto es que este, como alcanza a más contribuyentes, por decirlo así, ¿no? Pues es un poco más novedoso. Yo creo que tenemos que tener además claro que surgen distintas obligaciones en función de si soy fabricante del envase, si soy adquirente intracomunitario, si soy importador y bueno, y si soy representante de no establecidos de alguno de los anteriores, ¿vale? Porque en función de eso, pues el registro, la presentación de impuestos o la llevanza formal, pues será diferente. Comenzando por el tema del registro territorial. ¿Pasó? No, bueno, un poco la normativa, perdón, que me saltaba la normativa, un poco siguiendo la normativa que es de aplicación. Venga, perfecto. Nada, un poco ya comentaba César, el impuesto se instaura a través de la ley de residuos y suelos contaminados de abril de 2022, donde hay un montón de medidas y entre las que se incluye en los artículos 67 y siguientes es este impuesto en concreto. Después, en diciembre, se aprobó la orden un poco de los modelos y de alta en el registro y avance de contabilidad, un poco justo de tiempo, ¿no? El impuesto entraba en vigor el 1 de enero y esto se publicó el 28 de diciembre. Fue curioso porque la agencia tributaria había publicado una nota sin orden, ¿no? Sin amparo legal, ¿no? Pero un poco para dar instrucciones de cómo tenía que ser el alta en el registro y la llevanza de las obligaciones formales, porque bueno, ya se daban cuenta que iban un poco pillados de tiempo. Hay de documentos interpretativos, bueno, pues el Ministerio publicó una serie de preguntas frecuentes, bueno, que fue un poco modificando. Recientemente, esa nota informativa a la que hacemos ahí referencia, bueno, este marzo del 23, pues nada, es una nota sencilla de la Subdirección General de Impuestos Especiales en la que aclara un poco en función de cada contribuyente qué obligaciones tiene. Como decía César, ya hay publicada alguna consulta de la Dirección General de Tributos, ahí los contribuyentes pueden presentar a la Dirección General de Tributos sus dudas para que te contesten de modo vinculante, y luego en la propia agencia tributaria pues han instaurado un portal, una parte específica dentro de la sede electrónica en el que bueno, hay información genérica sobre el impuesto, y también hay una asistente que llaman UNADI, una asistencia digital integral, ¿no? En la que bueno, se puede llamar para preguntar dudas específicas sobre el impuesto. Y esto es un poco lo que hasta ahora, ¿no? tenemos, ¿no? Y ha venido a aclarar el impuesto. Empezando por la primera obligación que os comentaba, si yo hago adquisiciones de producto sometido a este
tributo, tengo que darme de alta en un registro especial en la agencia tributaria. Lo dicho, esto es algo muy habitual en otro tipo de impuestos especiales, ¿vale? Nada, lo que consiste, los fabricantes pues tienen que tener una inscripción por cada establecimiento que tengan de fabricación, por decirlo así. Entonces, bueno, tú te das de alta y te mandan una tarjeta identificativa con un número CIF que se llama, ¿no? Que es lo que tu número identificativo a estos efectos, que es el que te sirve para luego presentar las autorizaciones. Adquirentes intracomunitarios, lo mismo. ¿Qué son los adquirentes intracomunitarios? Al final, las empresas españolas que compren ese tipo de envases dentro de la Unión Europea, pues ellos mismos se convierten en contribuyentes del impuesto, ¿no? Y es un poco lo que ha hecho que el impuesto no alcance a más empresas, ¿no? que solo a los fabricantes, que al final son ellos los que repercuten o recaudan. Pues cuando hago adquisiciones intracomunitarias de este tipo de producto, pues cualquier empresa se convertiría en contribuyente. Primera excepción es que si yo en un mes natural, yo soy una empresa que me dedico a lo que sea, a la fabricación de lo que sea, y tengo que comprar envases a nivel intracomunitario, pues si en el mes no supero los 5 kilos de los envases que están sometidos al impuesto, pues no tendría que darme de alta en el registro, ni por esos 5 kilos tributaría, ¿vale? Eso es la primera gran diferencia. Os citaba antes, representantes de contribuyentes no establecidos, bueno, pues estos deberían darse de alta también en el registro. Y respecto a los importadores, pues esto no hay obligación de inscripción. Es decir, si yo adquiero los envases dentro de la Unión Europea, sí me convertiría en contribuyente. En cambio, si adquiero fuera de la Unión Europea, voy a pagar el impuesto, pero lo haré vía deuda aduanera, por lo que, bueno, el alta y la presentación de impuestos y la llevanza de los libros de existencias, pues no me surgiría la obligación. ¿Qué plazo tengo para darme de alta? Bueno, pues en principio sería con carácter previo al inicio de la actividad. Hubo este periodo transitorio cuando entraba en vigor el 1 de enero, que hubo plazo hasta el 31 de enero de 2023 para darse de alta. La documentación para darse de alta, nada, es un formulario en la propia agencia tributaria muy sencillo, en la que se dice el epígrafe de IAE en el que estás encuadrado y el establecimiento permanente al que, el establecimiento desde que se realiza la adquisición. Y pues ahí la agencia tributaria luego te enviaría esa tarjeta acreditativa con ese CIF. Ahí, bueno, hay distintas claves en función si eres fabricante o adquirente intracomunitario. En principio, los fabricantes deberían tener un CIF por cada establecimiento en el que se ejerza la actividad. Eso es algo muy típico de los impuestos especiales. Y los adquirentes intracomunitarios, como digo, el caso más común de, oye, yo soy una empresa que me dedico a cualquier sector de producción, pero adquiero envases para envolver, ¿no? Para contener mi mercancía, pues ahí da igual cuántos establecimientos tenga, que como adquirente intracomunitario solo necesitaría dar de alta uno. Bueno, pues una vez que me ha surgido la obligación de presentar el impuesto y que me he dado de alta, me reitero, si he hecho una adquisición intracomunitaria en un mes que no superan 5 kilos, no tendría obligación de alta. En cuanto los supere en un mes, voy a tener que darme de alta en el registro y, por consiguiente, pues presentar el modelo. El modelo 592 pues es el del ingreso del tributo. Pues los fabricantes que vendan en territorio, los fabricantes españoles que vendan esos productos, pues serán ellos los que recauden ese impuesto y lo ingresen a través del correspondiente modelo 592. Y los adquirentes intracomunitarios, es decir, yo, empresa productiva española que compro mi envase a un país de la Unión Europea, pues tengo la obligación de presentar yo el modelo de ingreso del impuesto.
¿vale? El periodo de presentación de ese 592 pues va en función de si estoy en declaraciones mensuales de IVA o trimestrales, ¿vale? Si supero 6 millones de euros y presento mensuales, o porque esté en el régimen de devolución mensual, presento declaraciones mensuales, pues el 592 debería presentarlo mensualmente, y si no, lo tendría que presentar trimestralmente. Y luego, bueno, pues antes contemplaba algún supuesto, César, de deducción y de exención. Pues nada, hay un modelo específico para en el caso de que haya yo soportado ese impuesto y tenga derecho por el destino a lo que he destinado el envase, tenga derecho a esa exención o devolución, pues hay un modelo específico de devolución. Hasta aquí, bueno, pues es un poco lo habitual, ¿no? Por decir así, surge un nuevo impuesto y surgen obligaciones de presentación de los modelos tributarias. Pero como peculiaridad, pues además pueden surgir obligaciones formales, bien de llevanza de contabilidad o de llevanza de un libro registro de existencias. Un poco, bueno, respecto a la obligación de presentación de los modelos, como ya os adelantaba, si soy importador, si lo compro a través, vamos a un país de fuera de la Unión Europea, pues ahí lo liquidaré en la propia aduana. No tendré la obligación de presentar ningún modelo 592 y tampoco voy a tener estas obligaciones formales. Si soy fabricante, voy a tener la obligación de llevar la contabilidad de existencias a través de la agencia tributaria. Bueno, pues nada, es una especie de control, ¿no? por parte de la agencia tributaria de cómo, ¿no? Del ciclo productivo de ese envase. Hay que llevar una contabilidad de existencias diferenciada por cada establecimiento desde que se desarrolla la fabricación. Antes veíamos que cada establecimiento tenía su propio CIF, pues cada establecimiento tiene que presentar su 592, salvo que se le autorice a la agencia tributaria para presentar solo uno, y cada establecimiento va a tener que llevar esta contabilidad de existencias. Tiene que realizarse a través del envío de esos asientos contables a través de la agencia tributaria, para lo cual la agencia tributaria, bueno, pues ha diseñado el sistema de ese suministro de información. Tiene que hacerse en el mes siguiente al periodo de liquidación, siendo agosto a estos efectos inhábil, y respecto al primer semestre de 2023, bueno, se había dado una prórroga y hay hasta julio de 2023 para presentar toda esa contabilidad de existencias del primer semestre. ¿Y qué obligación le surge al adquirente intracomunitario? No es la llevanza de una contabilidad, ¿vale? De existencias, entendiendo que la contabilidad de existencias lo que hace es reproducir hacer todo el ciclo productivo, ¿no? Sino que tiene que llevar un libro registro de existencias, ¿vale? Que al final es, bueno, un poco registrar las adquisiciones intracomunitarias que realiza. Si soy adquirente intracomunitario que no he superado en un mes los 5 kilos y todavía no me ha surgido la obligación de darme de alta en el registro, pues no tendré la obligación de llevar este libro de existencias, ¿no? Lo que, bueno, a efectos prácticos yo creo que un poco sí que deberías de llevarlo, porque si no, ¿cómo controlas, ¿no? El volumen, ¿no? de plástico, de adquisiciones intracomunitarias de plástico que realizas? Pero bueno, lo que dice la norma y las interpretaciones que se han hecho, ¿no? Es, lo dicho, que no hay libro mientras no esté inscrito en el registro de la agencia tributaria, no tengo obligación de llevar este libro de existencias. Si una vez que estoy dentro del registro y no he superado en un mes los 5 kilos que me exoneran de pagar y que sí que debería presentar el modelo, lo que me dicen es: lleva el libro, pero no tienes que presentarlo a la agencia tributaria, ¿vale? Bueno, un poco quizás hubiera sido más fácil
decir, pues si tienes que presentar el modelo, aunque sea 0, porque en un mes no superas 5 kilos, ¿no? Que presentes también el libro de existencias, pero la realidad es que no es así, ¿vale? Y también, pues este libro de existencias se lleva a través de la agencia tributaria, y también existe pues esa prórroga de no presentación, bueno, de presentación del primer semestre a lo largo del julio de 2023 y luego, bueno, pues mensual o trimestralmente, ¿no? En función del periodo de liquidación que tenga. Y como decíamos, pues bueno, a los importadores las importaciones se liquidarán en aduana y te exonera, ¿no? De este tipo de obligaciones formales. Y ya la propia norma contempla una serie de infracciones y sanciones. O sea, al margen de las infracciones de la Ley General Tributaria que puedan cometerse, pues la propia norma nos tipifica 5 infracciones tributarias con su correspondiente sanción. Y bueno, se matiza también que a estas sanciones se les puede aplicar la reducción por conformidad y pronto pago de la Ley General Tributaria, que bueno, es un 30% y un 40%. Bueno, enumeramos así de modo sencillo las 5 infracciones. Bueno, pues falta de inscripción en el registro territorial sobre los envases de plástico no reutilizables establece una sanción de 1.000 euros, ¿no? Es decir, imaginemos que yo soy adquirente intracomunitario, hay un mes que supero, no venía presentando el impuesto, un mes de repente supero los 5 kilos, compro 7 kilos de plástico y no me doy de alta en el registro ni por tanto tributo, ¿no? Pues ya de mano, ¿no? Tengo una sanción específica por no haberme dado de alta en el registro. Cuestión distinta será ante una comprobación tributaria cómo van a poder controlar, ¿no? o gestionar esto, ¿no? Que era una de las, bueno, de las incógnitas que se planteaba cuando salió la norma, ¿no? De las posibilidades, primero, del propio contribuyente de control, ¿no? Y de gestión, y luego realmente las posibilidades de comprobación o métodos de comprobación que va a tener la administración tributaria. Pero lo cierto es que, bueno, que se prevé esa falta de inscripción en el registro con la multa de 1.000 euros. Bueno, para los contribuyentes no establecidos en el territorio de aplicación, bueno, pues la falta de nombramiento de un representante establece una multa también fija de 1.000 euros. Y luego, bueno, pues un poco sanciones relacionadas con incumplimiento, ¿no? de la normativa sustancial del impuesto. Pues la existencia de falsedades o incorrecciones en las certificaciones emitidas por la entidad debidamente acreditada de la cantidad de plástico reciclado expresada en kilogramos contenido en los productos que forman parte del ámbito objetivo, ¿vale? O sea, si a mí esa certificadora a la que antes hacía referencia César, pues es incorrecto, ¿no? Lo que allí se certifica, pues se establece una multa del 50% del importe de las cuotas que se hubieran dejado de ingresar, con un importe mínimo del 1.000%, de 1.000 euros, perdón, y un incremento del 25% si hay una reiteración en 2 años de la comisión de esta infracción. La cuarta sanción que se establece es el disfrute indebido por parte de los adquirientes de los productos que forman parte del ámbito objetivo de impuesto de las exenciones recogidas en el 75 AIG por no ser el destino efectivo de los productos el consignado en dichas letras, un poco las exenciones a las que se ha hecho antes referencia, bueno, si no son aplicadas de modo correcto, pues hay una sanción del 150% del beneficio fiscal indebidamente disfrutado, con un importe mínimo también de 1.000 euros. Y por último, la última sanción específica que se prevé, pues es la incorrecta consignación en factura o en certificado de los datos, bueno, que se prevé en el 82.9 de la Ley del Impuesto, que establece, bueno, es un supuesto particular cuando el adquirente me solicita que haga constar que importe, ¿no? Está de plástico y impuesto está consignado en esa operación. Y ahí es una multa pecuniaria fija de 75 euros por cada factura o certificado emitido con la consignación incorrecta de
de esos datos. Y un poco, pues hasta aquí es un poco lo que os queríamos contar a grandes rasgos sobre esas obligaciones, que como digo, es muy importante que lo primero distingamos de soy contribuyente, soy fabricante, soy adquirente intracomunitario, soy importador, ¿no? Un poco en función de en qué supuesto me encuadro, ¿no? Es fácil que sea adquirente intracomunitario, que me convierta en contribuyente del impuesto por contribuyente intracomunitario. Entonces ahí, bueno, pues tener claro pues esa obligación de cuando supero en un mes la adquisición de 5 kilos, de darme de alta en el registro. Una vez que estoy dentro de alta en el registro, voy a tener que presentar el modelo 592, me salga a ingresar o no me salga a ingresar, y además voy a tener que llevar ese libro de existencias. Y en cambio, pues si soy importador, pues tendré obligación del pago de ese impuesto, ¿no? Pero será una deuda aduanera que con mi agente de aduana será con quien lo liquide y lo gestione. Y pues no sabemos un poco ahí, bueno, cuando te pones a aplicar la norma, pues surgen muchas dudas que, como dice César, bueno, pues han ido intentando aclarar, hay cosas que se nos han aclarado y no, pero bueno, en marzo, como os decía, del 23, pues es la última nota que emite la subdirección, ¿no? O sea que todavía se están viendo, ¿no? Dudas y problemas y bueno, y luego la incógnita, ¿no? de qué control va a poder hacer la agencia tributaria, y la duda, ¿no? de si era más sencillo a lo mejor establecer algún tipo de método de estimación objetiva, ¿no? del impuesto, que era una cosa sobre la que se hablaba a finales, a finales de año, pero bueno, de momento esto es la normativa que tenemos y las obligaciones que tenemos, y vamos a ir intentando cumplirlas, ¿no? de la manera más prudente y diligente posible. Nada más, Leticia. Pues muchas gracias, Ana, y aunque estamos en un formato extraño, yo creo que a los dos hay que darles un aplauso, por lo menos los que estamos aquí. Se oye, se oye. Pues si os parece, vamos a ir dando paso a las preguntas que hay. Sí que hay 7 al menos de las personas que están conectadas, y nos había llegado alguna que incide en alguna de las cuestiones que habéis comentado tanto César como Ana, pero casi que sirva un poco de refuerzo, aunque volvamos a repetir alguna de las cuestiones. Es que, César, si quieres, te puedes conectar ya con el audio para poder dar respuesta. Vale, ¿tienes la mano levantada? No sé si es porque quieres añadir algo, un matiz, alguna cuestión, o porque te quedó antes por algún motivo. Bueno, ¿En mi nada. caso? Sí, no. sí. No, pues no tengo, Vale, no vale. aparece la mano levantada, debe ser algún fallo informático. Bueno, no lo sé. Venga, vamos a dar paso, como digo, primero a las que nos habían llegado. Luego también, si tenéis por aquí, os daremos también la oportunidad de preguntar. Y como os digo, hay 7 ya a través de las preguntas y respuestas de Zoom. Esta para César. Comenta una persona, Soledad García, nos dice lo siguiente: en algunas de sus cooperativas socias se realizan adquisiciones intracomunitarias de plástico de ensilado, el cual es una de las exenciones que establece la normativa en el artículo 75. Este plástico de ensilado viene enrollado en unos canutos de plástico que hacen que mantenga su forma y pueda ser utilizado para el fin para el que se fabricó el producto. Es una parte de las bobinas de plástico sin el cual éstas no podrían utilizarse en las máquinas, pues se deformaría o arrugaría, impidiendo su uso correcto. Una vez acabado el film, el canuto se puede destruir, aunque el plástico de ensilado es cuando comienza a hacer su tarea final, que es conservar el forraje, por lo que su destrucción no se hace conjuntamente. ¿Ese canuto interior estaría exento del impuesto de plástico, César? No, pues espera, que es un ejemplo muy concreto, muy concreto, pero mi opinión es que no estaría exento, o sea que sí que debería pagar, porque realmente es un envase. Es decir, antes comentábamos el caso del fil de agricultura, ¿no? Si es para un invernadero, que ese fil al final el uso no es envase, es un uso pues para hacer un invernadero, ¿no? Un uso agrícola. Pero en este caso ese rollo sí que es un envase, porque sirve, por lo que decíamos, para presentar, transportar, etcétera, mercancías, y esa mercancía precisamente es ese plástico, ese film, ¿no? Entonces, lo que es ese canuto, ese rollo, sí que yo considero que sería un embalaje en este caso,
para transportar ese producto que es el plástico. Perfecto, gracias. De las que habían llegado, en este caso para Ana, que es una cosa que has comentado ya, pero bueno, incidimos en ello. En relación con el mínimo de los 5 kilos, varias dudas plantean en este caso desde Química de Nalón. Si un mes tenemos menos de 5 kilos, ¿debemos pagar el importe aunque esté por debajo del mínimo o podemos considerar que ese mes no aplica pago y no presentarlo o hacerlo con cuota cero? Y te leo las dos que hay porque igual haces un poco la correlación. Si hay meses que tenemos menos de 5 kilos y otros no, ¿cómo debemos proceder? Y por último, si un mes no tenemos nada, ¿debemos presentar el impuesto igualmente con cuota cero? Vale, estamos aquí un poco pensando en adquisiciones intracomunitarias por el tema de los 5 kilos y de la obligación propia del contribuyente. Entonces, una vez que un mes ya ha superado 5 kilos, ¿vale? Ya me ha surgido la obligación de darme de alta en el registro, ¿vale? Si yo enero no superé los 5 kilos, no tenía obligación de darme de alta, con lo que no tendría que hacer nada. Si en febrero no superé los 5 kilos, no tendría obligación de hacer nada y llega marzo y supero los 5 kilos, pues en ese mes es cuando tengo la obligación de presentar, de darme de alta en el registro, ¿vale? Y pagar. Si ya una vez dado de alta en el registro llega abril y tengo menos de 5 kilos, no se pagaría porque abril no resultaría cuota a pagar, pero sí hay obligación de presentar el 592 con cuota cero. Ahí había un poco de controversia porque en algunas presentaciones de la agencia tributaria que tiene publicadas y que usaron para dar cursos de formación, se decía que aunque estuvieras dentro del registro, si tenías menos de 5 kilos no tenías obligación de presentar el 592, pero en la nota esta de la subdirección de impuestos especiales que fue publicada el 10 de marzo del 23, dice claramente que una vez que estoy dentro del registro tengo que presentar el modelo 592 aunque no me resulte cuota a ingresar. Nada, los meses, lo dicho, las segundas meses de menos de 5 kilos, pues no se tributaría, pero el modelo sí, y el mes que no habría nada, pues yo creo que habría que presentarlo a cero, porque de hecho se ha habilitado como una casilla de declaración negativa. En síntesis, una vez que estoy dentro del registro, ya debería presentar el modelo, aunque no me resulte cuota ingresar. También, desde Química del Nalón también preguntan, en relación con los libros tanto mensuales como trimestrales, ¿cuáles son los plazos? ¿Es el primer plazo ahora el 31 de julio para los libros o para los libros a 30 de junio? ¿Y debemos presentar solamente movimientos de entrada si el plástico sale tirándolo directamente a la basura? Si en un trimestre o un mes no tuviéramos movimientos, ¿se presenta un libro en blanco o no se presenta el libro? Vale, recordemos, si soy adquirente intracomunitario, tengo obligación de presentar un libro de existencias, que no una contabilidad de existencias, un libro de existencias. Aquí el plazo es en el mes siguiente al periodo de liquidación, lo que pasa que hay un plazo extraordinario hasta el 31 de julio para presentar el libro registro del primer semestre. ¿Vale? O sea que hasta el 31 de julio tendríamos para presentar el libro de todos los meses hasta el 30 de junio. ¿Debemos presentar solamente movimientos de entradas? Sí, el libro un poco la diferencia es una contabilidad de existencias, es un registro de entradas y salidas en las que se hace el ciclo total, ¿no? de la existencia. En cambio, un libro de existencias, pues no, solo recoge en este caso las entradas, algún supuesto específico de salida por destrucción o imposibilidad de uso, pero en principio si hago adquisiciones intracomunitarias de plástico que directamente se desecha, se tira a la basura, pues ahí no hay que registrar esa salida por decirlo así. De hecho, bueno, hay también pues, una guía de cumplimentación del libro de existencias publicado por la agencia tributaria y efectivamente no se contempla el registro de esa salida. Y respecto si en un trimestre o un mes no hay movimientos, un poco lo que os decía antes, o sea, si tengo movimientos pero no me obligan a presentar de menos de 5 kilos, ¿vale? Que no tengo que pagar por ese mes o trimestre, tengo que llevar el libro, ¿vale? El libro sí tengo obligación de llevarlo,
pero no lo tengo que presentar en la agencia tributaria. Es un poco raro, como decíamos, pues se podía haber homogeneizado, ¿no? De una vez que estoy dentro, pues todo a cero, tanto modelo 592 como libro, pero en este caso no. Si estoy a cero porque no tenga movimientos, pues el 592 debería presentarlo, en cambio el libro de existencias no debería presentarlo, pero sí debería llevarlo. Perfecto. Bueno, por daros la oportunidad a los que estáis aquí, ¿queréis hacer algún tipo de consulta? Porque a través de la plataforma van subiendo. ¿No? Bueno, pues vamos a ir viendo. Me tengo que acercar esto de hacerse mayor. A ver, la primera pregunta dice lo siguiente. Si se importa o se adquiere de la Unión Europea un envase reutilizable, ¿qué certificado tendrían que presentar los proveedores para estar exentos del pago del impuesto? ¿En base a qué ley o norma y qué porcentaje? César. Sí, ¿puedes repetirla? ¿Eso sobre el contenido reciclado o sobre la A reutilización? ver, si se importa o se adquiere de la Unión Europea un envase reutilizable, Vale. ¿qué certificado tendrían que presentar los proveedores para estar exentos del pago del impuesto? ¿En base a qué ley o norma y qué porcentaje? De acuerdo. A ver, reutilizable es un 100%, o sea, aquí no hay medias tintas, eso o sí o un no. O sea, o es un 0 o es un 100, ¿no? Porque eso o se reutiliza o no se reutiliza, ¿no? Bueno, sí que puede ser que haya envases que sí y envases que no, pero bueno, la norma es la 13429, ¿vale? Es la UNE 13429. En la ley no aparece esta norma, únicamente aparece que sea reutilizable, pero luego en el Real Decreto posterior sí que se nombra esa ley. Entonces hemos hecho alguna consulta a nivel ministerio. Nos han dicho que, bueno, pues que lo ideal es hacerlo, pues como dice el Real Decreto, que es con la 13429. Entonces, de eso nosotros, pues cuando en este tipo de casuísticas, cuando el embalaje es reutilizable, lo demostramos con esta norma. Por si no me escuchas bien, como estás hecho coanfitrión, tienes la oportunidad de ver las preguntas en preguntas y respuestas, ¿vale? Por si las quieres leer. De acuerdo, perfecto. Vale. Más cosillas. En relación a la exención de pagar el impuesto del plástico cuando se consumen menos de 5 kilos al mes, ¿estos 5 kilos se refiere al total del plástico utilizado? Me explico. Si yo utilizo 100 plásticos diferentes, pero de cada uno uso 4,5 kilogramos, ¿tengo que pagar el impuesto o como de cada uno uso o como cada uno, ¡ay, madre! O como uso menos de 5 kilos en cada uno de ellos, no debo de pagarlo? No, yo creo que es el concepto global no de tipo de plástico, sino, aunque sean distintos tipos, si son no reutilizables o proceden del no reciclado, se computa en conjunto. Perfecto. Voy avanzando. Si se importa o se adquiere de la Unión Europea un envase no reutilizable, ¿qué documento específico se necesita por parte del proveedor para respaldar los kilogramos por los que se paga? ¿Valdría un email del proveedor en el que comunique los kilogramos? Si tiene que ser un certificado, ¿qué requisitos debe cumplir? César. Bueno, ahí es un poco, bueno, lo que decíamos antes de reutilizable, que lo ideal es que, aunque en la ley no aparezca la norma, luego en el reglamento sí que aparece, pero bueno, ahí está un poco en la línea, se aconseja un poco diciendo como que con la norma sí que sería totalmente demostrable, ¿no? Aunque si bien en la ley no aparece la norma, eso lo quería también mencionar, aparece en el Real Decreto. Y lo que decíamos de la pregunta de las cantidades, al final de lo que se trata es de tener una factura en la cual aparezca toda la cantidad toda la cantidad que se esté poniendo en el mercado. Es decir, no se trata tanto de un certificado, sino de tener, pues como todas las facturas, toda la información para que tú la puedas aportar para certificar ese traspaso de mercancías y para demostrar esas cantidades. O sea, no se trata de un certificado, sino de un registro de entrada y de salida de producto. Perfecto. Bueno, si aquí os vais animando, levantéis la mano y os damos paso, ¿vale? Más cosillas. ¿Quiénes son los representantes de los contribuyentes no establecidos? Pues, no sé. Cualquiera de los dos. Yo ahí no sé aportar en esa pregunta, no desconozco Nos referimos a ver, puede suceder que un fabricante no esté no establecido aquí y por operaciones que haga necesite designar a un representante, o puede ser que un adquirente, un no establecido aquí, una empresa extranjera no establecida, por las reglas de localización
realice una adquisición intracomunitaria en España. Entonces, son esas personas no establecidas quienes tienen que designar a un representante, al igual que un representante aduanero o un representante a efectos de IVA, ¿vale? Pero estamos pensando en sociedades no establecidas en España que hagan operaciones que entran dentro del ámbito del impuesto y por eso tienen que designar a un representante. De acuerdo. Si compramos productos fuera de Europa y estos vienen en envases de plástico no reciclado, ¿debo registrarme si son menos de 5 kilos? ¿Perdón? Si compramos productos fuera de Europa y estos vienen en envases de plástico no reciclado, ¿debo registrarme, entre paréntesis, si son menos de 5 kilos? No. O sea, cuando hago importaciones, o sea, entiendo, estoy haciendo adquisición fuera de la Unión Europea, con lo que es una importación, ahí no tengo obligación en ningún caso, sean más de 5 kilos o menos de 5 kilos, no tengo obligación ni de darme de alta en el registro, ni de presentar modelo 592, ni de llevar un libro de existencias. Y si se superan los 5 kilos, se va a tener que pagar en la aduana, se va a liquidar en la aduana como deuda aduanera. Pagaré, pero digamos que no surgen las obligaciones al propio adquirente. Mira ahí, que eso te están viendo. Perdón, Es que perdón. yo estoy mirando aquí. A mí me pasa lo mismo, es un poco caótico. Buenos días, gracias por la sesión. No me ha quedado muy claro cómo proceder si estoy inscrita y durante un mes o trimestre no supero los 5 kilos. ¿Se presenta modelo con cuota cero o no se presenta? No estoy obligado a llevar libros de existencia, pero conviene hacerlo. Entonces, ¿debo presentarlos aunque los importes sean menores? A ver, sí, sí es complicado porque además es que tiene poco sentido, en mi opinión, ¿no? Pero bueno. A ver, si como en un mes ya superé 5 kilos, un poco el ejemplo que ponía antes, ¿no? Creo que dije, oye, pues enero no he superado 5 kilos, con lo que no hago nada. Febrero no he superado 5 kilos, con lo que no hago nada. Y llega marzo y supero y tengo 6 kilos, ¿vale? Entonces, tengo que darme de alta en el registro, con lo que ya voy a estar en el propio registro, tengo que tributar ese mes por esos 6 kilos, ¿vale? Y tengo que llevar y presentar el libro de existencias ese mes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Llega abril y tengo 4 kilos o 0 kilos, ¿vale? Como ya estoy dentro del registro, me obligan a presentar el 592 aunque sea cero, porque me aplica la exención de los 5 kilos, entonces, aunque no resulte ingresar, presento el modelo, tengo que llevar el libro registro, pero no presentarlo en la agencia tributaria, ¿vale? O sea, una cosa es que yo lo haga y otra cosa es que lo informe a la agencia tributaria. Entonces, ahí te dicen, si no te sale a ingresar, llevas el libro de existencias, pero no tienes que informarlo. Bueno, a ver si lo hemos dejado más o menos. Vale, avanzamos. En nuestro caso, compramos plástico para embalaje de nuestros productos, en concreto plástico retráctil. El proveedor es una empresa española. De cara al registro, ¿quién tendría la obligación de darse de alta? O sea, si se lo compro al fabricante, si se lo compro al fabricante y el fabricante me está repercutiendo ya el impuesto en la propia factura, con lo que es el fabricante el que cumple esa obligación. Y si es un intermediario, al proveedor le ha repercutido el fabricante el impuesto. O sea, yo solo me tengo que preocupar de alta en el impuesto cuando hago adquisición, bueno, cuando soy fabricante de envases, ¿vale? Que eso yo creo que eso es lo que tenemos claro, sí. Pero si soy adquirente, solo me tengo que preocupar de estas obligaciones si hago adquisiciones intracomunitarias, si compro los envases a países de la Unión Europea. Y en importaciones no me voy a tener que preocupar, por decirlo así, de las obligaciones formales, pero sí mi representante o en la aduana sí voy a tener que liquidar ese impuesto. Perfecto. Más, ¿facilita la agencia tributaria algún modelo de libro de existencias para adquirientes intracomunitarios?
Sí, en la agencia tributaria, bueno, nada, luego si no podemos mandar en los enlaces a... Bueno, les vamos a facilitar vuestros contactos, con lo cual... Perfecto. Bueno, vale. pues nada, en la sede electrónica, en el apartado de impuestos de plástico, como hay que llevar, informar el libro, enviar el libro a la agencia tributaria, pues nada, hay una orden en el que se dice qué campos tienen que contener, hay un desarrollo informático para que tú puedas subir los libros. Vale. Perdona, yo tengo una consulta, yo creo que es para César. César, ¿la escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Perfecto. Nosotros, yo trabajo en una fábrica de cartón. Compramos a veces, como adquisición intracomunitaria, un papel impermeable para fabricar algún producto. En ese caso, estaríamos ante un envase, o sea, ¿nos opera el impuesto o es parte del producto? Sí, bueno, he escuchado por parte que bueno, es un papel impermeable, me imagino que será impermeable porque tendrá una lámina plástica, Sí, ¿no? sí. Claro. Entonces, la lámina plástica sí que pagaría, es decir, la parte de cartón no pagaría, pero lo que es la parte proporcional que sea de lámina plástica sí que debería pagar el impuesto, siempre y cuando se suponen los 5 kilos, claro. Vale. Sí, perfecto. Sí, se os van a enviar las presentaciones, preguntan por aquí. Y el vídeo también se va a tardar un poquito más, pero bueno, las presentaciones nada, hoy mismo os las mandaremos. ¿Es posible darse de baja de la inscripción si tras unos meses vemos que no llegamos a mínimos? Hombre, eso es una duda que teníamos, sobre todo por el tema del mes, ¿no? O sea, porque en algún ámbito tributario, por decirlo así, sí que opera el de, oye, me doy de alta, por ejemplo, en la obligación de presentar retenciones, ¿no? Y digo, pues lo que te dicen desde la agencia, te das de alta en el censo y te das de baja, así, pues si tienes que hacerlo cada mes. Lo cierto es que aquí esto no está aclarado. En otros impuestos especiales se contempla cuando dejas de hacer la actividad, ¿vale? Es donde un poco la experiencia que tenemos es en el ámbito de otros impuestos especiales, esa baja, por decirlo así, es cuando queda claro que ya no vas a volver a hacer actividad. En este concreto, pues era una de las dudas que teníamos que todavía no están aclaradas. ¿En qué momento se entiende que yo me puedo dar de baja en el registro? Así que, bueno, yo creo que al menos en 2023, una vez que me he dado en el 23, lo lógico sería pensar al menos este año en el que me ha surgido la obligación, mantener la obligación y en el 24, ¿no? Que ya se pone de evidencia quizás que he dejado de hacer este tipo de operaciones, el solicitar la baja. Perfecto. Más cocinas. Si estamos exentos de pagar, pero sí tenemos que presentar el 592 porque superamos los 5 kilos de adquisiciones intracomunitarias, tenemos obligación de llevar el libro de registro de existencias, pero ¿tenemos que subir dicho libro a la agencia tributaria? Bueno, no sé, porque dice que supera los 5 kilos, pero no tiene obligación de pagar. Sí, eso es, está exento, pero supera los 5 kilos. Bueno, supera los 5 kilos y no tiene obligación de pagar, no sé si es porque contempla algún supuesto de deducción, porque en principio no, si digo supero 5 kilos de plástico, tendría obligación de pagar y por tanto llevar libro y presentar, pero si supero los 5 y no me surge la obligación de pagar, bueno, pues entiendo que sea porque aplica algún tipo de deducción. Yo creo que ahí que la nota te dice si presento el 592, eso lo tenemos claro, y la nota esta de marzo del 23 lo que dice es que llevo el libro pero no lo presento. Quedan exceptuados de la obligación de presentar los adquirentes en los periodos de liquidación en los que no resulte cuota a ingresar. ¿Vale? Perfecto. César, no sé si tú a lo mejor con esta descripción ves algún ejemplo concreto y puedes aportar alguna cosina más. Sí, pues ahora mismo no me viene a la cabeza un ejemplo concreto de esa temática, pero si queréis le puedo dar una pensada, pues si me viene algo en la cabeza. Vale, perfecto. Venga, pues nada, vamos avanzando porque sigue habiendo preguntas.
Las mercancías introducidas mediante adquisición intracomunitaria que vienen embaladas en plásticos sujetos al impuesto, ¿ese embalaje debe declararse en el impuesto de plástico? Sí, así es. O sea, todo lo que sea embalaje de plástico que entre dentro de España, ¿no? Al final está sujeto, ¿no? Está sujeto a ese pago, a no ser pues, que esté en alguno de los impuestos de sección, pero de forma general sí que tiene que pagar. Vale. A ver, porque la siguiente va un poco por líneas, a ver si no me pierdo. Es de Galvacín. Nosotros somos consumidores de film de plástico. ¿Nos aplica, por tanto, el impuesto? No es reutilizable. Esa es la primera. Son de fill, habrá que ver si ese fill se utiliza para envase o no. Es decir, lo que decíamos, si es un fill que se utiliza para una aplicación de envase, sí. Si se utiliza para otra aplicación, como por ejemplo pues para invernadero, ¿no? Por poner el ejemplo de antes, pues entonces no haría falta pagar, ¿no? Por otro Pero si va a lado, utilizar un embalaje, sí. vale, sigue la misma persona, ¿eh? Por otro lado, generamos envases contaminados, entre paréntesis, compramos productos químicos en envase de plástico, que se gestionan directamente. ¿Nos aplicaría? Le aplica al fabricante el envase. Entiendo que en ese caso ellos no son fabricantes porque ellos reciben ese producto envasado, ¿no? Pensemos que el que tiene que hacer ese pago es el fabricante de envases si está aquí en España. Si no está aquí en España y lo estamos trayendo de fuera, entonces sí que nosotros tenemos que hacer ese pago, ¿no? De forma general, como comentaba antes Ana. Vale, en cualquier caso, por si le quedaran dudas, como insisto, vamos a facilitar el contacto de César, pues ya os podéis poner en contacto y profundizar en el tema. Más cocinas. Si la presentación es trimestral, si no se llega a los 5 kilos en un mes, ¿se presentan solo los datos de los 2 meses? En los que se supera, entiendo. Eh, Entiendo que en nuestro ejemplo es trimestral, enero no supero y febrero y marzo supero los 5 kilos. A ver, en mi opinión se tributa por los kilos de los meses en los que superé. Pese a que en alguna ocasión en la información de la agencia tributaria hablaban de una acumulación a nivel trimestral. La norma yo creo que dice 5 kilos por mes, no 5 kilos por periodo de liquidación. Con lo que se tributa por los meses, que se superaron. Y otra cosa es el libro de existencias, que sí que se llevaría por todo, sí se informaría de todo, pero bueno, se quedaría claro, ¿no? que en enero no se superan esos kilos y que se está tributando por el de los otros meses. Vale, Ana, porque te quedes tranquila. La duda de antes de que se presentaba el 592, pero si era exención, dicen sí, por exención. Los productos que vendemos son productos médicos. Ok, gracias, aclarado. Vale. Con lo cual ya nos podemos ir todos un poco más tranquilos. Bueno, voy borrando aquí para no perderme y seguimos. Nada, sigo avanzando. A ver, envases de productos sanitarios exentos. Si superamos los 5 kilos al mes intracomunitarios, ¿nos tenemos que dar de alta en el registro? Un poco en la misma línea, no sé, pero es otra persona, creo. ¿Eh? Y tendríamos que presentar el libro de existencias, o sea, vuelvo a repetir. Los envases de productos sanitarios están exentos. Si superamos 5 kilos al mes, entre paréntesis, intracomunitarios, ¿nos tenemos que dar de alta en el registro y tendríamos que presentar el libro de existencias? Esto nos lo habíamos planteado, yo no sé si está claro en toda la documentación, pero habíamos concluido que sí, que aún para declarar la exención, que lo prudente era presentarlo. No sé, César, si... Sí, sí, a ver, yo ahí estoy también un poco de acuerdo. Al final está exento, ¿no? Eso vaya por delante. A nivel técnico está exento. A nivel procedimental, bueno, pues al final se aconseja esa forma de proceder, pues sería lo adecuado, ¿no? Pero vamos, exento está. Vale, en cualquier caso, como habéis comentado, hay posibilidad de hacer una consulta vinculante a la agencia y demás, que bueno, quizás no estaría de más también que lo consultaran. Sí, sí, sí. Vale, pues las preguntas han llegado hasta aquí. Yo no sé si aquí en la sala tenéis alguna cuestión más que queráis plantear y si no, bueno, podemos dar por finalizada la sesión.
insisto, vamos a facilitar los contactos de Ana y de César, con lo cual si alguna persona queréis trasladar algún tema más concreto, porque yo entiendo que cada caso puede ser un mundo, ya los matices de si la madera, entonces el plástico, el film, bueno, en cada envase o embalaje pues tendrá sus cuestiones. Por mi parte nada más, agradeceros a los que habéis venido, a los que os habéis conectado a través de Zoom, por supuesto a Guiomar y al club. Gracias a vosotros por poder seguir organizando estas jornadas. El año que viene más y mejor. A César y a Itene también, gracias por haber atendido a la petición que os hemos hecho. Por supuesto a Ana, a Marino, que estás por ahí atrás, a Baciero también haber contribuido a la sesión. E insistir en que os vamos a enviar las presentaciones, ya os digo, de manera inmediata a lo largo del día de hoy. El vídeo tardará un poquito más, pero también lo enviaremos. Y por mi parte, nada más. Pues nada, lo dicho, suscribo lo que comentaste. Gracias a todos, gracias a Itene y a Baciero. Tenemos, como dice Leticia, por ahí atrás. Y nada, próximo 5 de junio, más y mejor. No queda más que superarse. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, César. Buen día. Buen día a todos. Chao, Diego.